pasando ahora? Más repercusiones por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y hablamos de una conferencia de prensa que están ofreciendo en este momento los senadores que integran el interbloque del Frente de Todos. El presidente de la Corte y el presidente del Consejo de la Magistratura es juez y parte. Para decirlo más concretamente, el mismo presidente del Consejo de la Magistratura firma el fallo anulando la representatividad del bloque Unidad Ciudadana y a él mismo se lo notifica para que tome juramento a otro miembro de otro bloque. Es decir, que esta manipulación que intenta hacer el presidente de la Corte, Rosati, es evidente y que, por supuesto, no tiene ningún tipo de aplicabilidad dentro de las reglas de esta Cámara. Lo último que quiero decir es, los términos del fallo, no sé si ustedes lo pudieron leer, parece más una nota de Clarín que un fallo de un estamento, de un poder del Estado por el vocabulario y, por supuesto, los improperios que estima a la señora presidenta de este Senado. Dicho esto, le doy la palabra a la vicepresidenta del bloque, Frente Nacional y Popular, para que también les dé unas palabras. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos exponer lo que es nuestra preocupación. Yo, como dice la senadora Fernández Agasti, estoy representando el Frente Nacional y Popular que preside el senador José Mayans, que por cuestiones de salud no puede estar en este momento. Y como vicepresidenta de este bloque quiero expresar mi profunda preocupación por lo que nosotros sentimos que es un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Congreso de la Nación y que tienen los senadores para constituir los bloques, tantos bloques como decidan o como les parezca oportuno en ese momento como decisión política de constituir. Digo que esto interfiere con la democracia y esa es mi preocupación. Yo créanme que más allá de que sea uno u otro senador, siento y lo vengo manifestando ya de cuando se empezó a tratar la modificación del Consejo de la Magistratura, en donde se revoca por decisión de la Corte una ley que fue sancionada 16 años atrás. Miren, la preocupación que uno tiene es que puede que la Corte diga que es inconstitucional. Ahora, lo que no puede nunca decir es derogarla y poner en vigencia una ley que fue derogada. La justicia no sanciona leyes. Esa es tarea de la legislatura, del Congreso de la Nación. A partir de ahí se vienen sucediendo una serie de hechos que ponen en riesgo la democracia. Créanme que esa es la sensación que yo tengo y así lo transmito. Porque, miren, este espacio político acató lo que se decidió, se fue a elecciones para el Consejo de la Magistratura, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, se pudo sumar un miembro más de este espacio político al Consejo de la Magistratura y seguido de esto viene este fallo, un fallo que vuelvo a decir, hace hincapié en la sospecha de por qué se hacen los bloques. Y creo que ahí hay dos cosas que hay que aclarar. Los bloques son potestad de los senadores y de las senadoras. Nosotros tenemos dos bloques, pero la verdad yo no sabía bien cuántos tenían y hoy mandé a preguntar exactamente cuántos tiene la oposición. Una oposición que empezó como un solo espacio político y ahora está fragmentada en un sinnúmero de bloques que actúan, de hecho, muchas veces como un interbloque. Entonces, ¿por qué se cuestiona la partición del bloque cuando hubo hechos que fueron de público conocimiento nuestro y no se cuestiona la partición de los otros bloques? Y además, porque no le corresponde a la justicia ni a la Corte Suprema decidir si se puede o no se puede, porque
constituir bloques está en la Constitución Nacional, no es solo el reglamento del Senado. La Constitución Nacional, en su artículo 66, dice que los bloques los arman los senadores, de acuerdo a sus decisiones políticas. De hecho, vuelve a haber injerencia del Poder Judicial cuando contesta de una manera totalmente distinta lo que cuando, y estábamos hablando de eso, cuando hubo sesiones remotas, la oposición plantea a la Corte de que no se podían hacer las sesiones remotas y la Corte dice, no, nosotros no podemos opinar en esto. Esta es una decisión de los senadores. Y acá la decisión de romper el bloque no puede ser. Entonces, yo quiero hacer un llamado de atención a todos los legisladores y a todos los argentinos. Cuidado. Cuidado cuando el Poder Judicial se atribuye derechos o potestades que no son otorgadas por la Constitución Nacional. Nos ponen en riesgo a todos, no a un espacio político. Y eso es lo que nosotros queremos preservar y cuidar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en esta convocatoria que fue urgente. También fue muy rápido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Cuando duermen tantos expedientes en la Corte, cuando la Corte quiere, apura los trámites que son de interés. Yo voy a hacer consideraciones políticas, porque este fallo es político. Y además mis compañeras ya hablaron en términos más técnicos. Y este fallo que es político y merece respuesta política, bueno, acá nos tiene en esta respuesta política a un deseo que viene, es un capítulo más de esta intención del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el autovotado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Rosati, que derogó, como contó, declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos, pero nos dijo que iba a regir una ley que había sido derogada con el solo fin de poder presidir también el Consejo de la Magistratura. Ese es el objetivo, fue el objetivo central del primer avasallamiento a este poder legislativo, en esta composición. Porque ha habido en la historia de los últimos años, centralmente desde el año 2017 para acá, muchos intentos de avasallamiento a este poder, el poder legislativo y sobre todo en lo que tiene que ver con la composición del Consejo de la Magistratura. Recuerden ustedes el caso de Tonelli en el 2017, donde la senadora Fernández Sagasti era diputada, era consejera de la magistratura, tuvo que renunciar porque asumió como senadora, no dejaron asumir a Clery porque Monzó mandó una nota diciendo no, hubo un acuerdo político, así que va a asumir Tonelli. Ni siquiera modificaron los bloques, sino que mandó una nota simplemente diciendo que por acuerdo político. Nosotros judicializamos ese caso, pero lo perdimos. Perdimos en primera instancia, no lo volvimos a apelar. Bueno, listo. Cuando uno pierde, pierde en la justicia. Este caso nosotros, como dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, lo ganamos en primera y en segunda instancia. Rápidamente Casal le pidió a la Corte que se expresara sobre este tema. Y casualidad, rápidamente, muy rápidamente, para tener la Corte acorde a la que Rosati necesita y quiere, falló como él también se autocomunicó, ¿no? Así como se autovotó como presidente, vota como presidente, que no es válido, por supuesto, tiene 3 firmas que no son válidas, porque hay un juez que es juez y parte, ¿no? Entonces, como Lorenzetti no firmó, bueno, el que tuvo que dejar las huellas puestas es Rosati en una decisión política, en un fallo político de la Corte política que estamos teniendo. De decisiones políticas que son muy complejas para la democracia y sobre todo de avasallamiento
institucional para este poder que es el Poder Legislativo y el Senado de la Nación. Recordábamos también el caso de Mario País, que también en el 2017 lo secuestraron horas y horas para poder hacerle el jury de enjuiciamiento a un juez que no quería en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Por el solo hecho de haber citado a los CEOs de Clarín y Nación. Entonces lo retuvieron horas y horas a Mario País, al ex senador Mario País, diciéndole, no, bueno, quédate tranquilo que Ruperto Godoy, el senador Ruperto Godoy va a poder participar, votar, y en ese mismo acto lo sacaron a Ruperto Godoy y no lo dejaron participar. Esta es la historia del Consejo de la Magistratura que está siendo manejado por estos intereses, que son intereses de un espacio político y de un poder, que es el poder que representa por lo menos 3 miembros de la Corte Suprema, que 2 de ellos aceptaron ser nombrados por decreto. Entonces, si violaron una vez la Constitución, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, si violaron una vez la Constitución, la violan 1000 veces más. Y este es un caso de violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque, como dijo mi compañera Anabel Fernández Sagasti, el reglamento y la Constitución es lo mismo. El reglamento de la Cámara tiene rango constitucional. El artículo 66 de la Constitución Nacional le da rango constitucional al reglamento de la Cámara. Entonces, ¿qué violó Rosati, Maqueda y Rosenkrantz? La Constitución Nacional. No nos deja a nosotros, al interbloque, decidir ser un interbloque con bloques diferentes. Por las razones que nosotros queremos, por las razones que el reglamento en el artículo 55 nos confiere. Son facultades propias de este poder y del Poder Legislativo y de los senadores y las senadoras. Entonces, lo que es preocupante es lo que dijo mi compañera Lucía Corpacci en este avasallamiento institucional, pero además yo siento que la Corte entró por la ventana de este Palacio Legislativo y se llevó nuestras atribuciones, nuestras facultades, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Eso es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia con un fallo que tiene un lenguaje, como dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti, inusitado. Yo leí un montón de fallos en mi vida. Nunca leí un fallo con esas calificaciones. ¿Quién es el que utiliza argucias? ¿El Poder Legislativo por cumplir con su reglamento y la Constitución Nacional y constituirse en los bloques que quiere? ¿O un juez de la Corte que no le toma juramento a un senador y lo tiene juntando paciencia durante horas y horas para poder hacerle un juicio político a un juez que no querían tener más? ¿Quién es el que utiliza esas argucias, esa malicia, esas, trampas, ¿no? Le llamó trampas. ¿A quién se lo dice, además? A la presidenta del cuerpo, esto para que se entienda en castellano lo voy a decir, ni pincha ni corta. No tiene facultad para decirnos a los senadores y senadoras, porque no es parte de este cuerpo, es parte del Poder Ejecutivo. Es una brutalidad este fallo. Es una brutalidad, es de una brutalidad enorme. Es solamente a los fines de que Rosati pueda tener el Consejo de la Magistratura que necesita tener, por las razones que ya esgrimió la senadora Anabel Fernández Sagasti, que es no haber perdido la mayoría. Hoy no la tiene nadie. La verdad es que además es improcedente, nosotros no tenemos cómo cumplir ese fallo, porque además Rosati, que se da órdenes a sí mismo y se autonotifica y dice, bueno, que arbitre a él mismo, ¿no? Los medios para que juez pueda jurar. ¿Y acá quién lo nombra? Entonces va a ser una semana donde juez, pobre, no va a ser ni consejero de la... Al senador Doñate ya lo notificó anoche el juez Rosati, que ya no es más consejero de la magistratura. Y les quiero decir que se desdice con el fallo de hace un año de la Corte Suprema, donde dice ese fallo que ningún fallo judicial puede afectar a un tercero
que no es demandado. El senador Doñate no fue demandado y está afectado porque lo echaron del Consejo de la Magistratura. Lo echaron del Consejo de la Magistratura, habiéndolo tenido durante 6 meses con solo 3 reuniones, ¿no? Porque además tampoco es que trabaja demasiado el Consejo de la Magistratura. Rosati no convoca demasiado a trabajar, porque parece que necesita los tiempos para ver si podía llegar a lograr una mayoría donde pudiera estar cómodo, para sus fines, ¿no? Para los fines políticos de Rosati. Entonces, este fallo político, con un avasallamiento espantoso hacia nuestro poder, que es el poder legislativo, nosotros lo vemos con mucha preocupación, nosotros y nosotras lo vemos con enorme preocupación, enorme preocupación. Ya hemos visto cómo avasalló al poder ejecutivo, cómo avasalló al poder legislativo, por lo menos en 3 oportunidades, y hoy estamos asistiendo a una situación que puede ser de dejarla pasar grave en términos institucionales, en términos de calidad, además democrática. Están construyendo una democracia de bajísima intensidad. Y lo que por último yo le quiero pedir a todos los bloques que componen esta Cámara de Senadores y Senadoras, incluyendo a quienes judicializaron este tema, que se expidan en contra de este fallo, porque es un fallo que es absolutamente político y desconoce el poder que tiene este poder, que es el poder legislativo, que es la independencia de este poder, que no se puede, por supuesto, meter el poder judicial con nuestros propios poderes, pero además, no solamente eso, sino que el poder legislativo es el poder político por excelencia. ¿Cómo nos van a judicializar la política? ¿Cómo nos van a judicializar los actos políticos? Y sobre todo, haciendo fallos políticos, con un lenguaje hacia la vicepresidenta, que otra vez ni pincha ni corta en este tema, teniéndola como la autora intelectual de una trampa, es absolutamente inapropiado, pero además es absolutamente inapropiado que el Poder Judicial se entrometa en nuestra independencia como Poder Legislativo. Le pido a los bloques que formamos parte de este cuerpo que se expidan y que se expidan en contra y con preocupación por este fallo que emite la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.